La noche se había abatido pesadamente sobre Scranton, Pensilvania, una de esas noches en las que todo el pueblo parecía estar dormido. Las casas en el valle brillaban tenuemente con el cálido zumbido de las farolas, mientras que en la colina llovía el silencio del viejo cementerio. Una luna pálida se cernía sobre las hileras de lápidas. Su luz era tan nítida que hacía que las cruces de mármol brillaran como hueso pulido. No pasaban coches por la carretera cercana, ni siquiera el viento se movía entre los árboles torcidos. El mundo parecía congelado, pero en el rincón más alejado, donde las tumbas se hacían más nuevas y la tierra aún conservaba las marcas crudas de los entierros recientes, había movimiento. Dos hombres trabajaban allí, sus sombras se movían a la luz de la luna, sus palas cavaban firmemente en la tierra, cada raspado y golpe sordo inquietantemente fuerte en el silencio. No hablaban mucho, salvo algún gruñido ocasional al levantar otro montón de tierra. El olor a tierra húmeda flotaba en el aire. Cualquier transeúnte podría haberlos tomado por ladrones de tumbas, pero nadie pasaba por esa colina de noche. Solo la luna y algunos cuervos inquietos lo presenciaban. A pocos metros de distancia, en un banco de metal oxidado, estaba sentada una mujer. Su figura estaba envuelta en un abrigo oscuro, con las manos apretadas sobre el regazo. Helen O'Connor observaba a los hombres trabajar sin pestañear, con el rostro pálido pero decidido. No se había movido desde que empezaron, ni cuando la primera palada de tierra tocó el suelo, ni cuando el agujero se profundizó tanto que las sombras de los hombres parecieron desaparecer en él. Formaba parte de la escena tanto como las lápidas, inmóvil, reacia a darse la vuelta. Uno de los hombres finalmente rompió el silencio. Se secó la frente con la manga, su aliento se percibía en el aire gélido. Señora, ¿está segura de esto? Quizás no quiera seguir adelante. Revolver una tumba. No está bien. La mirada de Helen no se apartó del montículo de tierra. Su voz era firme, aunque parecía arrancada de lo más profundo de su pecho. Estoy segura. Siga cavando. Le pagué por esto y necesito que lo haga. El segundo hombre soltó una risita nerviosa, negando con la cabeza mientras se apoyaba en la pala. Sigo sin entenderlo. Lo desenterramos. ¿Y luego qué? ¿No piensas llevártelo a casa? Helen giró la cara hacia él. La luz de la luna iluminaba sus rasgos cansados. Le temblaban los labios, pero sus palabras eran firmes. No, solo necesito verlo una vez. Luego puedes volver a taparlo. Los hombres intercambiaron miradas en la oscuridad. Habían pensado que podría estar borracha o loca, pero la intensidad de su voz les decía lo contrario. Estaba completamente sobria. El dolor se dibujaba en cada línea de su rostro. El hombre más alto lo intentó de nuevo. Señora, lleva semanas enterrado. Lo que crea que verá no será como lo recuerda. Las manos de Helen se apretaron sobre su regazo, clavándose las uñas en la piel. Seguiré sabiendo que es mi hijo. Lo reconoceré pase lo que pase. Sus palabras los silenciaron. Volvieron a sus palas, el metal clavándose en la tierra con un ritmo renovado. Helen permaneció rígida, y en su silencio su mente divagaba, indeseada, imparable, de vuelta a la vida que la había traído hasta allí. Michael, su hijo, lo único bueno que le quedaba en este mundo. Su matrimonio había terminado hacía años. Su esposo se marchó, dejándola solo con una casa vacía y susurros a sus espaldas. Los amigos se habían alejado, con lástima en sus ojos. La familia vivía lejos, absorta en sus propias vidas. Pero Michael, su hijo milagroso, había sido su ancla. Ella había observado con orgullo cada paso de su vida, desde su primer aliento hasta sus primeros pasos, desde las obras escolares hasta las competencias de atletismo, donde sus piernas volaban más rápido que las de los demás. Ella lo había volcado todo en él, cada esperanza, cada sacrificio, cada noche sin dormir en su escritorio ajustando cuentas, y ahora el ejército le decía que se había ido, enterrado en el extranjero. No regresó ningún cuerpo, no hubo oportunidad de despedirse, solo papeleo, solo palabras oficiales pronunciadas sin su rostro. El corazón de Helen se negaba a creer que algo andaba mal. Lo sentía en los huesos, en el silencio de su casa, en la forma en que sus sueños parecían llamarlo. Y si el mundo pensaba que se había vuelto loca, que así fuera. Una madre tenía derecho a ver la verdad con sus propios ojos. El tintineo de palas contra algo sólido la devolvió al presente. Las voces de los hombres se elevaron en murmullos al golpear la tapa del ataúd. Uno de ellos escupió en la tierra y rió con inquietud. Bueno, aquí estamos. Que Dios nos ayude.
Helen se levantó lentamente del banco, con las rodillas entumecidas por el frío. Se acercó al borde de la tumba, con la mirada fija en la figura oscura que emergía de la tierra. Respiraba con dificultad, pero no mostraba miedo, ni a la noche, ni a la ley, ni a la muerte misma. Los hombres la miraron, esperando vacilación, esperando que se diera la vuelta. Pero Helen se mantuvo erguida, con el rostro pálido bajo la luz de la luna, con expresión firme. «Ábrela», dijo en voz baja. Y con eso la noche pareció enfriarse. El cementerio se sumió en un silencio tan profundo que les oprimía los oídos. El único sonido que quedaba era la respiración agitada de dos hombres y el latido constante del corazón de una madre, esperando la verdad que yacía justo debajo de la tapa de ese ataúd. Mucho antes de que Helen O'Connor se encontrara de pie junto a una tumba a medio cavar, había vivido la vida tranquila y normal que la mayoría de las mujeres de los pueblos pequeños de Pensilvania conocían también. Se había casado joven, a sus 20 y pocos años, con un hombre con el que creía que podría formar una familia. Tenían una casa modesta a las afueras de Scranton, cerca de las fábricas de papel y las colinas cubiertas de carbón. Durante años intentaron tener hijos. Cada cita médica, cada prueba, terminaba con las mismas palabras desalentadoras. «Lo siento, señora. O'Connor, es improbable». El diagnóstico se convirtió en una carga para el matrimonio. Al principio su esposo lo consoló, diciendo que podían adoptar o simplemente vivir como una familia de dos. Pero los años transcurrieron y los chismes de familiares y vecinos lo menospreciaron. Se volvió inquieto, resentido y distante. Finalmente se marchó. Helen lo vio venir, pero aún así, el portazo final dejó un eco vacío en su pecho. Él se casó con una mujer más joven que rápidamente le dio los hijos que Helen nunca pudo tener. Por un tiempo, Helen pensó que su historia había terminado allí. Se sumergió en el trabajo, aceptó un empleo de oficina en una empresa local, gestionando hojas de cálculo y archivando un sinfín de papeles. Su vida se redujo a la rutina. Café por la mañana, largos viajes en autobús, tardes tranquilas frente al televisor. Amigos desaparecieron. La familia visitaba a sus hijos con menos frecuencia. La casa se convirtió en una tumba de silencio. Y entonces, en un momento inesperado, todo cambió. Él era más joven que ella, recién salido de la universidad, enviado a la oficina como asociado junior. Se llamaba Sean, lleno de la energía entusiasta que solo la juventud transmite. Trabajaban juntos hasta tarde en un proyecto, y cuando la noche se alargó y no quedaba nadie más en el edificio, él le preguntó si quería que la llevara a casa. Debería haber dicho que no, pero la soledad era insoportable y su sonrisa era amable. Ese viaje se convirtió en un café en un restaurante, luego risas con un pastel, entonces una noche que Helen jamás olvidaría. A la mañana siguiente, la vergüenza la golpeó con fuerza. Él tenía 20 y tantos años, ella casi 40. La diferencia de edad era demasiada. Le dijo que no podía volver a ocurrir. Sean no discutió. Desapareció de su vida casi tan rápido como había entrado, dejando a Helen convencida de que lo sucedido no fue más que un breve lapsus de juicio. Pero semanas después, cuando su cuerpo reveló su secreto, se dio cuenta de que había sido algo completamente distinto. Estaba embarazada. Al principio se negó a creerlo. Los médicos le habían dicho durante años que era imposible. Había vivido su vida adulta bajo la sombra de la infertilidad, y ahora aquí estaba, casi a los 40, mirando fijamente el tembloroso signo más en una tira reactiva. Fue a la clínica, esperando que le dijeran que era un error. En cambio, el médico frunció el ceño al leer las historias clínicas y luego la miró con cautela y cansancio. A su edad, señora O'Connor, los riesgos son muy altos. No le aconsejo que continúe. Helen se sentó rígida en la silla, con las manos temblorosas. Pensó en los años que le había rogado a Dios por un hijo, las incontables noches que había llorado en su almohada. Y ahora, cuando la vida finalmente le había regalado este milagro, el médico quería que lo rechazara. «No», susurró con voz temblorosa, pero firme con cada palabra. «Me quedo con este bebé. Pase lo que pase, es mío». A partir de ese momento su vida tuvo un nuevo propósito. Soportó los susurros de los vecinos, las miradas de desaprobación en la iglesia, las miradas de lástima de sus compañeros de trabajo. Nada de eso importaba. Su hijo estaba en camino y lo protegería con todo su ser. Cuando nació Michael, gritando, rosado y perfecto, Helen lloró tanto que la enfermera pensó que algo andaba mal.
Lo abrazó, respirando su calor, y supo que ya no estaba sola. Él era su hijo, su milagro. El pasado ya no importaba. El futuro estaba escrito en sus pequeños dedos entrelazados con los de ella. Criarlo sola no fue tarea fácil. El dinero siempre escaseaba. Recortaba cupones, trabajaba horas extra, remendaba ropa usada hasta que la tela se adelgazaba sin remedio. Las noches eran largas y silenciosas, de esas que amenazaban con arrastrarla de nuevo a la soledad, pero la risa de Michael bastaba para mantenerla firme. Cada rodilla raspada, cada obra escolar, cada cinta de la feria de ciencias, ella guardaba cada recuerdo como un tesoro. Michael crecía rápido, se fortalecía con cada año que pasaba. Era brillante, curioso y muy decidido. Los profesores elogiaban su agudeza mental, los entrenadores admiraban su velocidad en la pista. Nunca se quejaba de la falta de lujos que tenían otros niños. En cambio, parecía comprender instintivamente que su madre le daba todo lo que podía, y él lo correspondía con amor. Helen lo vio florecer con orgullo. Cuando corría por el campo de la escuela, con las piernas moviéndose como pistones, ella veía no solo a un atleta, sino a un joven destinado a algo más grande. Cuando estudiaba hasta altas horas de la noche, garabateando ecuaciones y leyendo gruesos libros de texto, ella creía que llegaría a la universidad y más allá. El mundo finalmente le daría lo que le había negado. Había perdido a su esposo, años perdidos en el dolor, pero en Michael encontró una razón para vivir de nuevo. Él era su ancla, su esperanza, su prueba de que los milagros eran posibles. En sus ojos vio la promesa de un futuro que creía nunca alcanzar, y por eso, cuando el ejército vino a decirle que se había ido, sintió que no solo habían enterrado a su hijo, sino toda su razón de ser. El verano después de la graduación de Michael O'Connor de la preparatoria debería haber estado lleno de planes para la universidad. Con solicitudes, cartas de aceptación y conversaciones esperanzadoras sobre carreras, Helen estaba segura de que su hijo seguiría ese camino. Tenía las calificaciones, la capacidad atlética y la determinación para tener éxito en cualquier universidad. Incluso había empezado a ahorrar modestamente para la matrícula, recortando más cupones, reservando horas extra en el trabajo, todo para darle el impulso que ella nunca tuvo. Pero una noche, sentados juntos a la mesa de la cocina de su pequeña casa en Scranton, Michael se aclaró la garganta y pronunció unas palabras que echaron por tierra sus suposiciones. Mamá, he decidido alistarme en el ejército. El tenedor se le resbaló de la mano a Helen, haciendo ruido contra su plato. Ella lo miró fijamente con una opresión en el pecho. ¿Qué quieres decir con eso de alistarte? Michael, te acabas de graduar. Puedes ir directo a la universidad. No necesitas hacer esto. Los ojos azules de Michael eran firmes, inquebrantables, de una manera que le recordó dolorosamente a su difunto suegro, un hombre conocido por su terquedad. Lo he pensado mucho, dijo. No quiero empezar la escuela sabiendo que me pueden llamar en cualquier momento. Prefiero servir primero, terminarlo y luego ir a la universidad. Además, después del servicio tendré la ley que me ayudará a pagar la matrícula. Helen negó con la cabeza, con el corazón acelerado. Cariño, solo tienes 19 años. No tienes que arriesgarte. Puedes estudiar ahora, conseguir tu aplazamiento y luego lo resolverás. Pero Michael se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero decidida. Mamá, quiero esto. Quiero servir a mi país. No se trata solo de la escuela, se trata de hacer mi parte. Sus protestas flaquearon ante la determinación grabada en su rostro. Ya no era el chico al que mecía para dormir o al que animaba en las carreras de atletismo. Era un joven que tomaba sus propias decisiones, y ninguna súplica podía convencerlo. Helen comprendió esa verdad y sintió un escalofrío de impotencia. El día de su partida llegó más rápido de lo que hubiera imaginado. La pequeña estación de tren de Scranton estaba abarrotada de familias, amigos y vecinos, todos reunidos para despedir a sus jóvenes reclutas. Los globos se mecían en el aire veraniego, las banderas ondeaban en las manos de los niños. El murmullo de las conversaciones se veía interrumpido por risas, lágrimas y los agudos silbidos de los empleados de la estación. Michael se irguió con su uniforme nuevo, con su bolsa de lona colgada del hombro.
Para Helen parecía increíblemente adulto y desgarradoramente joven a la vez. A su alrededor se agrupaban sus compañeros de clase, amigos que habían venido a despedirse, y algunos de sus padres, quienes le ofrecían apretones de manos y palmaditas en la espalda. Rachel Stein también estaba allí, agarrándole el brazo con fuerza. Ella había sido el primer amor verdadero de Michael, la chica con la que caminaba a casa después de los partidos de fútbol y estudiaba hasta altas horas de la noche. Sus ojos brillaban de lágrimas. Intentó parpadear para contenerlas. Le sonrió, pero le temblaban los dedos al apretarle la manga. Helen estaba de pie junto a ellos, con el pecho dolorido, mientras veía a su hijo abrazar a sus amigos uno por uno. Cuando por fin llegó la hora de subir, Michael se giró hacia su madre y la abrazó. Se aferró a él, inhalando el aroma de su champú, memorizando la sensación de sus anchos hombros. Desesperada por aferrarse al niño, estuvo a punto de soltarlo. «Estaré bien, mamá», susurró. «Lo prometo. Es solo por un tiempo. Luego volveré, celebraremos y empezaré la escuela». La voz de Helen se quebró al susurrar. «Por favor, Michael, cuídate. No dejes que te pase nada». Rachel dio un paso adelante y lo abrazó. Se abrazaron como si el mundo se estuviera desmoronando. «Te esperaré», susurró Rachel con fiereza, mientras sus lágrimas le empapaban el cuello. «No me importa cuánto tarde». El silbato del tren sonó, agudo y definitivo. Michael se apartó, alzó su maleta y les dedicó a ambos una última sonrisa. Valiente, confiado, intentando consolarlos más que a sí mismo. Luego se dio la vuelta y subió con los demás. Helen y Rachel permanecieron juntas en el andén, tocándose de la mano, y observaron hasta que el tren desapareció entre las vías. En las semanas siguientes llegaron cartas y llamadas telefónicas del entrenamiento básico. El ejército permitía contacto ocasional, y Michael aprovechaba cada oportunidad para asegurarle a su madre que estaba bien. Su voz por teléfono era alegre, a veces incluso burlona. «Mamá, no te preocupes tanto, son solo simulacros. La comida es terrible, pero estoy sobreviviendo, y Rachel no para de enviarme dulces, así que soy el más popular del cuartel». Helen intentó reírse con él, intentó que su optimismo calmara su preocupación, pero cuando las llamadas terminaron y la línea quedó en silencio, el miedo volvió a apoderarse de ella. Se quedó despierta por la noche, mirando al techo, preguntándose si se había equivocado al dejarlo ir sin oponer más resistencia. Michael parecía valiente, sí, pero seguía siendo su hijo, y aunque se decía a sí misma que debía confiar en él, que debía confiar en el sistema, el corazón de una madre nunca está del todo en paz. Bajo cada carta alegre, cada llamada animada, Helen sentía la sombra del temor. Algo en su interior le susurraba que esta decisión, la de él, los llevaría a todos a una oscuridad que ella no podía detener. El otoño se cernía sobre Scranton, los árboles ardían con tonos ámbar y carmesí. Helen O'Connor se había acostumbrado a ver las noticias todas las noches, con su taza de té enfriándose en sus manos mientras escuchaba a medias, esperando la voz familiar de su hijo al teléfono. Las llamadas de Michael se habían convertido en el ancla de sus semanas. Breves carcajadas, palabras de aliento, historias de ejercicios agotadores y chistes sobre la comida del ejército. Vivía esos minutos, aferrándose a ellos mucho después de que se cortara la comunicación. Entonces, un sábado por la mañana sonó su teléfono. El nombre en la pantalla no era el de Michael, era el de Rachel Stein. «Helen». La voz de Rachel temblaba. Las palabras se precipitaban como si fueran a desvanecerse si no se pronunciaban rápido. «¿Has visto las noticias? Enciende la televisión ahora». A Helen se le encogió el estómago. Manoseó torpemente el control remoto con los dedos rígidos. La pantalla se encendió y el alegre programa matutino había sido reemplazado por banners de noticias de última hora. Letras en negrita se desplazaban en la parte inferior. Escalada en Oriente Medio, tropas desplegadas en medio de la creciente violencia. Las imágenes llenaban la pantalla, humo elevándose sobre lejanas ciudades desérticas, convoyes de vehículos blindados, soldados con uniformes de camuflaje avanzando en formación. A Helen se le cortó la respiración. Sabía que la unidad de Michael había estado entrenando en esa región. La voz del presentador era mesurada pero sombría. Informes de escaramuzas, bajas aún sin confirmar. La situación era inestable. Su teléfono casi se le resbala de la mano. Se lo apretó de nuevo al oído, con la voz quebrada. «Rachel, ¿crees que Michael?» «No lo sé», susurró Rachel.
con el miedo palpable. Solo pensé que necesitaba saberlo. Helen apenas la oyó. La habitación daba vueltas mientras las imágenes en la pantalla se difuminaban. Se hundió en su sillón con el cuerpo pesado y el pulso acelerado. Las horas transcurrieron en una neblina hasta que por fin el teléfono volvió a sonar. Esta vez el número no le sonaba, pero el corazón le dio un vuelco. Contestó de golpe. Michael. Hola, mamá. El sonido de su voz, vivaz, firme, casi despreocupada, la inundó de un alivio tan intenso que casi sollozó. Michael. Ay, gracias a Dios, vi las noticias, dijeron. No te creas todo lo que ves, la interrumpió con suavidad. Estamos bien. Son solo ejercicios de entrenamiento, nada grave. En la tele las cosas parecen peores de lo que son en realidad. Pero mostraron combates. No somos nosotros, insistió con tono tranquilizador. Los soldados contratados se encargan de eso. Solo estamos aquí para practicar. Ni siquiera estamos cerca de las zonas de riesgo. Por favor, mamá, no te preocupes. Helen agarró el teléfono como si fuera su mano. Quería creerle, quería envolverse en el consuelo de sus palabras, pero la duda persistía, carcomiéndola. Prométeme que estás a salvo, Michael. Te lo prometo, dijo en voz baja. Te llamaré pronto. No te estreses, ¿de acuerdo? Te quiero. La línea se conectó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Los días se convirtieron en semanas. No recibió más llamadas. Helen miró su teléfono obsesivamente. La batería se le había agotado de tanto recargarla. Dejó la televisión encendida. El zumbido de fondo de los titulares llenaba el silencio de su casa. Cada noticia dibujaba en su rostro una preocupación más profunda. Los informes se volvían más sombríos. Bombardeos en la carretera, emboscadas, escaladas repentinas. Aunque el ejército nunca mencionó los nombres, la mera mención de las bajas la dejaba fría. En el supermercado, los vecinos la paraban en los pasillos. ¿Alguna noticia de Michael?, preguntó una amablemente, con la mirada llena de compasión. «Está sirviendo, ¿verdad? ¿Un chico valiente?», intervino otra. Helen forzó una sonrisa, sus respuestas cortantes. «Está bien, volverá a casa antes de que nos demos cuenta». Pero tras sus puertas cerradas se desvaneció, su apetito se desvaneció. Las noches no traían descanso, solo la constante agitación de la preocupación. La casa, antes animada, se volvió opresiva con el silencio. Cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento que sacudía las ventanas la sobresaltaba, como si una mala noticia pudiera llamar a su puerta en cualquier momento. Tras casi un mes de silencio, Helen ya no aguantaba la espera. Una mañana se vistió con cuidado, con la mano temblorosa al abotonarse el abrigo y tomar el autobús hacia la ciudad. La oficina del ejército se encontraba en una calle tranquila cerca del juzgado, con la bandera ondeando vigorosamente en el viento frío. Subió las escaleras con el pecho oprimido y entró en el vestíbulo estéril. Tras el mostrador, un joven sargento levantó la vista cortésmente. «Señora, ¿puedo ayudarla?», se le quebró la voz a Helen al inclinarse hacia adelante. «Mi hijo, el soldado Michael O'Connor. No he tenido noticias de él en semanas. Por favor, necesito saber si está bien». El sargento tecleó con expresión neutra. Al cabo de un momento levantó la vista. «Todo está bien, señora O'Connor. Su hijo está sirviendo en su unidad. Si hubiera habido algún incidente, se le habría notificado de inmediato. No tener noticias es buena noticia. Entonces, ¿por qué no me llama a su teléfono? Las comunicaciones están restringidas en su asignación actual». El sargento lo interrumpió con suavidad pero firmeza. «Es normal. Se pondrá en contacto contigo cuando esté permitido». Las manos de Helen temblaban contra el mostrador. Quería exigir más, gritar, destrozar las paredes hasta descubrir la verdad, pero la tranquila seguridad en su voz la dejó impotente. Asintió lentamente, le dio las gracias y regresó a la fría luz del día. De regreso a casa en autobús, apoyó la frente contra la ventana, observando el borroso paso de los edificios. Intentó repetir mentalmente las palabras del sargento. No tener noticias es buena noticia. Pero en su corazón la inquietud se apoderó de ella, susurrándole que el silencio también podía significar peligro. Y sin embargo, sin pruebas ni respuestas, Helen se obligó a esperar, atrapada entre la frágil esperanza y el temor consciente. La carta llegó una mañana gris de principios de invierno, cuidadosamente doblada en un sobre con el sello del Departamento del Ejército. Helen O'Connor la encontró encajada en su buzón. Su austera escritura le heló la sangre al instante. Se quedó paralizada en el porche,
mirándolo como si fuera a desaparecer si se negaba a tocarlo. Cuando por fin lo abrió, se le nubló la vista. Le habían pedido que se presentara en la oficina de asistencia a bajas del ejército en Wilkes-Barre. Ninguna explicación, solo una fecha, una hora y una orden. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el periódico. Durante el resto del día se movió como una sonámbula, con el pecho oprimido y la mente dándole vueltas de miedo. A la mañana siguiente, Rachel insistió en llevarla. La joven tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada mientras conducía el viejo sedán por la carretera llena de nieve derretida. Helen apenas hablaba, con las manos entrelazadas en el regazo. Cada kilómetro más cerca de la oficina parecía una milla más profunda en la pesadilla. El edificio era bajo y anodino, con su bandera ondeando en el viento gélido. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban débilmente, su intenso resplandor iluminaba las inmaculadas paredes blancas. Helen y Rachel estaban sentadas en sillas rígidas, el silencio roto solo por el zumbido de una máquina expendedora. Finalmente, un hombre uniformado entró en la habitación. Era un hombre de mediana edad, con las mangas bien planchadas y una mirada cansada que la evitó por demasiado tiempo. Se presentó como el capitán Harris y le indicó a Helen que lo siguiera a una oficina más pequeña. Rachel se quedó, con el rostro tenso por la preocupación. Dentro, el capitán le indicó a Helen que se sentara. Ella lo hizo, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. La oficial respiró hondo y pronunció las palabras que jamás olvidaría. Señora O'Connor, lamento informarle que su hijo, el soldado de primera clase Michael O'Connor, falleció en servicio. La sala se inclinó. Helen se aferró al borde de la silla con un nudo en la garganta. No, no, eso no es posible. Tenía 19 años. Estaba sano. Debe haber algún error. La mirada del oficial se posó en el expediente que tenía en las manos. El informe indica que la causa fue un paro cardíaco, un infarto repentino. La risa de Helen fue aguda e histérica, arrancada de su pecho. Infarto. A los 19 años era un atleta. Corría atletismo, jugaba al baloncesto, nunca tuvo problemas cardíacos. La voz del capitán se suavizó, pero tenía un tono definitivo. Lo siento, señora, esa es la información que nos dieron. A veces estas cosas pasan. El puño de Helen tembló. ¿Dónde está? ¿Cuándo podré traerlo a casa? La pausa que siguió fue insoportable. El capitán Harris se aclaró la garganta, removiéndose incómodo. Su hijo fue enterrado en el extranjero, cerca de la base donde estaba destinado. Las circunstancias hicieron imposible repatriar el cuerpo en ese momento. Las palabras la impactaron como golpes. Enterrado en el extranjero sin ella, sin funeral, sin oportunidad de tomarle la mano, de ponerle flores, de despedirse. Ella les había dado a su hijo, y ellos lo enterraron a un océano de distancia sin siquiera pedírselo. Su grito, áspero y gutural, atravesó las paredes de la oficina. Se puso de pie, sollozando con fuerza. Enterraste a mi hijo como a un extraño, ni siquiera me dejaste verlo. El capitán se puso de pie, con el rostro sombrío por la incomodidad, pero no la tocó. Simplemente murmuró, siento mucho su pérdida. Helen salió tambaleándose de la oficina con las lágrimas cegándole la vista. Rachel se puso de pie en la sala de espera antes de que Helen llegara. No, susurró Rachel, agarrando los brazos de Helen con las manos. No, no puede ser verdad. Pero Helen solo pudo negar con la cabeza mientras los sollozos la desgarraban. Juntas salieron al aire gélido, donde Helen se desplomó sobre el hombro de Rachel, y sus gritos resonaron por todo el estacionamiento. Los días siguientes se confundieron. No había ataúd ni cuerpo, solo una bandera doblada enviada por correo a su puerta y un paquete de papeles que no se atrevía a leer. Rachel permaneció a su lado, cocinando comidas que Helen no podía comer, respondiendo llamadas que Helen no soportaba atender. Los vecinos llegaron con cacerolas, flores y condolencias que parecían puñales. Se quedaron en su sala, con voces susurrantes y solemnes, diciendo cosas como «Al menos sirvió con honor y ahora está en un lugar mejor». Helen Force asiente, pero por dentro gritaba. Cada palabra de condolencia le desgarraba el corazón, ya de por sí herido. No quería clichés, quería a Michael, su voz, su sonrisa, su calidez, el chico que había criado sola, el chico que había prometido volver, el chico en el que había creído que tendría un futuro brillante. Por la noche, cuando la casa se quedó en silencio y Rachel se fue a descansar,
Helen se sentó sola en la oscuridad, apretó la foto de graduación de Michael contra su pecho, sus lágrimas empapando el marco. Susurró su nombre una y otra vez, como si su sonido pudiera llamarlo. Pero el silencio que le respondió fue tan pesado como la tierra que, según afirmaban, ya cubría su cuerpo. Las semanas siguientes se difuminaron en una neblina de dolor. Helen O'Connor vagaba por sus días como un fantasma, la casa en un silencio antinatural, su corazón vacío. La bandera doblada reposaba sobre la repisa, sus estrellas reflejando la luz de la mañana. Pero para ella era más una acusación que un honor. No había visto a su hijo, no se había despedido. El ejército lo había enterrado en algún lugar lejos de su alcance, y solo le quedaban palabras escritas y un vacío en el pecho. Entonces, una tarde, llegó un sobre grueso por courier. Helen lo miró fijamente durante largos minutos antes de romper el sello. Dentro había documentos oficiales, el certificado de defunción de Michael, la confirmación definitiva de lo que ya temía. Le temblaban las manos al colocar los papeles sobre la mesa de la cocina, incapaz de leerlos. Rachel fue quien los recogió. Había pasado después de clase, con la mochila al hombro y el rostro cansado por la preocupación. Revisó el certificado con atención, frunciendo el ceño. «Helen», susurró, «¿no te dijeron que fue un infarto?» Helen levantó la vista lentamente con los ojos enrojecidos. «Eso dijo el agente. Paro cardíaco». Rachel golpeó el papel con el dedo, con la voz tensa. «Eso no es lo que dice. Mira, causa de la muerte, neumonía». Helen parpadeó con la confusión reflejada en su rostro. Le arrebató el documento a Rachel y leyó las palabras ella misma. Neumonía, no insuficiencia cardíaca. El corazón le latía con fuerza en los oídos. No, eso es imposible. Me dijeron que estaba sano. Nunca había tenido problemas pulmonares. Ninguno. ¿Por qué me dirían infarto si aquí dice neumonía? Rachel apretó los labios. No era lo único. Volvió a hojear las páginas. Su fecha de nacimiento dice 26 de marzo, pero el cumpleaños de Michael es el 25, ¿no? A Helen se le revolvió el estómago. Claro que sí. Recuerdo el momento en que vino al mundo. Era el 25. Se equivocaron. Su voz temblaba, la ira se filtraba a través del dolor. ¿Cómo se confunde un cumpleaños? ¿Cómo se confunde la causa de la muerte? La habitación parecía cerrarse sobre ella. Presionó las palmas de las manos contra la mesa para estabilizarse, respirando entrecortadamente. De repente, la frágil confianza a la que se había aferrado se hizo añicos. La historia oficial se estaba desmoronando, las costuras se deshacían al más mínimo tirón. Rachel se acercó más, con una mirada feroz. «Helen, algo no anda bien, están ocultando algo». Se apresuraron a enterrarlo en el extranjero. Te dieron informes contradictorios y ahora la documentación no coincide. Esto no es solo dejadez. La voz de Helen se quebró. ¿Entonces qué es? ¿Por qué mentirían? No lo sé, admitió Rachel, pero no podemos aceptarlo. Necesitamos respuestas. Necesitamos verlo con nuestros propios ojos. Las palabras se le clavaron en el pecho a Helen, aterradoras y electrizantes a la vez. Tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. «¿Exhumación?», susurró. «Tenemos que traerlo de vuelta. Tenemos que saber si realmente es él quien está en esa tumba». Rachel asintió sin dudarlo. «Sí, es la única manera». A la mañana siguiente, Helen llamó a la oficina del ejército. Le temblaba la voz al exigir una explicación, al exigir saber por qué los documentos no coincidían con lo que le habían dicho. El oficial de Estado Mayor al otro lado de la línea habló con cautela, con un tono cortante. «La señora O'Connor, te aseguro que los informes son precisos. A veces ocurren variaciones en la documentación cuando la información se transmite rápidamente». «Variaciones», espetó Helen. «La causa de la muerte de mi hijo cambió. Su fecha de nacimiento está mal. Eso no es una variación, es mentira». Hubo una pausa al otro lado. Entonces la voz del oficial se endureció. «Leslie O'Connor, le recomendamos encarecidamente que deje este asunto en paz. No es posible realizar una exhumación. El entierro se realizó en el extranjero bajo circunstancias especiales. Por motivos de seguridad nacional no podemos trasladar los restos en este momento. Además, los riesgos para la salud y las posibles enfermedades infecciosas lo hacen inseguro». La mano de Helen se apretó con tanta fuerza alrededor del teléfono que se le pusieron blancos los nudillos. «¿Esperas que me crea eso? Enterraste a mi hijo sin mí y ahora te niegas a dejarme siquiera verlo». «Lo siento», repitió el oficial inflexible.
esto es definitivo, el león murió. Helen bajó el teléfono lentamente, temblando por todo su cuerpo. Podía sentir la furia corriendo por sus venas, caliente y aguda, quemando a través de la niebla de su dolor. Estaban mintiendo, ahora lo sabía con certeza. Fuera lo que fuese lo que le había pasado a Michael, el ejército estaba decidido a mantenerlo en secreto. Rachel esperaba en la cocina, con la mirada fija en el rostro de Helen. Bueno, dijeron que no, susurró Helen. Entonces su voz se quebró en un sollozo. Dijeron, seguridad nacional, riesgos para la salud, excusas. Se hundió en una silla, hundiendo la cara entre las manos. Rachel, están ocultando algo, lo presiento. Mi hijo se merecía algo mejor que esto. Rachel se arrodilló a su lado, apretándole las manos con fuerza. Entonces lucharemos, descubriremos la verdad, Helen, haremos lo que sea necesario. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Helen sintió una punzada de fuerza en su dolor. El ejército podía negarle la vida, los vecinos podían murmurar, el mundo entero podía darle la espalda, pero ella seguía siendo madre, y las madres no dejan de luchar por sus hijos. Levantó la cabeza, con lágrimas en las mejillas, y se encontró con la mirada firme de Rachel. Entonces actuamos, dijo, y en ese momento, en medio del silencio de su cocina y el frío de Pensilvania, con el crepúsculo presionando contra las ventanas, Helen cruzó una línea de la que nunca podría retroceder. La negativa del ejército solo agravó el tormento de Helen O'Connor. Noches enteras permanecía despierta en su pequeña casa de Scranton, mirando al techo, con las palabras «Seguridad Nacional» resonando en su cabeza. Reconocía las excusas al instante. Había trabajado en oficinas el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien se escondía tras un lenguaje ensayado, y ahora esas excusas se interponían entre ella y la verdad sobre su hijo. Al final de la semana ya no lo soportaba. Sentada a la mesa de la cocina con Rachel, Helen se inclinó hacia adelante, con las manos ligeramente temblorosas pero la voz firme. Si no me dejan exhumarlo, lo haré yo misma. Rachel se quedó paralizada, con el tenedor a medio camino de los labios. Helen, no hablarás en serio, eso es ilegal, podría ser arrestada, profanar una tumba. Los ojos de Helen brillaron, pero tenía la mandíbula apretada. Rachel, lo cargué en mi cuerpo, lo crié con estas manos. No me digas que no tengo derecho a mirar dentro de ese ataúd. Si el ejército no me dice la verdad, la tomaré. Rachel negó con la cabeza, con el miedo reflejado en su rostro. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? No es como si pudiéramos entrar al cementerio con palas. Lo he pensado, admitió Helen. Encontramos hombres que no hacen preguntas, gente tan desesperada como para aceptar dinero y hacer lo que necesitamos. Siempre hay vagabundos en la estación de autobuses. Les ofrecemos suficiente dinero como para que no puedan decir que no. Rachel se apretó la frente con las palmas de las manos, con la voz entrecortada. Helen, esto podría arruinarte. Si te pillan, que me pillen a mí, espetó Helen, con la voz temblorosa de furia y dolor. Prefiero ir a la cárcel que quedarme aquí sin saber dónde está mi hijo, o si está en esa tumba, si es que hay la más mínima posibilidad de que no esté. Tengo que verlo. Rachel permaneció en silencio un largo rato mientras el tic-tac del reloj llenaba la habitación. Finalmente levantó la vista, con voz suave pero resuelta. Si haces esto, no te dejaré ir sola. Te ayudaré, distraeré al guardia de seguridad. Pero Helen, prométeme que esto no te destruirá. Helen se inclinó sobre la mesa y agarró la mano de la joven. Rachel, ya estoy destrozada. Esto es lo único que me mantiene en pie. 2 noches después pusieron en marcha el plan. En la estación de Greyhound del centro, Helen encontró a 2 hombres con aspecto desgastado por la vida, desaliñados, con la ropa deshilachada, de esos que la sociedad pasa por alto sin siquiera mirarlos. Les explicó en voz baja, ofreciéndoles una fortuna ahorrada durante años de tacañería. Los hombres intercambiaron una mirada y luego se encogieron de hombros. Por esa cantidad de dinero estarían encantados. En una fría noche de luna, los 4 subieron la colina hacia el cementerio. Rachel llevaba una bolsa de papel con una botella de whisky barato para el guardia de seguridad cuya pequeña caseta estaba cerca de la puerta. El guardia era viejo, solitario y no era inmune a la compañía. Rachel llamó suavemente a su puerta con una sonrisa radiante que lo desarmaba. Al poco rato estaba sentada frente a él, sirviendo bebidas y riendo nerviosamente de sus historias. Mientras tanto, Helen estaba junto a la tumba.
Su aliento se elevaba en nubes pálidas, con las manos apretadas alrededor de la correa de su bolso. Los dos hombres comenzaron su trabajo, las palas clavadas en la tierra fría. Cada golpe de metal contra piedra la estremecía. El sonido de la tierra al golpear el creciente montículo parecía ensordecedor en la quietud de la noche. Se sentó en un banco cercano, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se detuviera. Cada raspado de la pala era una cuenta regresiva. Cada gruñido del trabajo la acercaba a la verdad que anhelaba y temía a la vez. El tiempo arrastró toda la excavación hasta que uno de los hombres gruñó. «¡Lo tengo!». Apareció el borde del ataúd, la madera oscura contra la tierra. Con esfuerzo, la maniobraron hacia arriba, y la pesada caja se elevó hasta posarse sobre la hierba sobre la tumba. Helen se puso de pie, con las rodillas débiles y la respiración entrecortada. Se acercó lentamente, con la mirada fija en el ataúd, como si éste pudiera desaparecer si parpadeaba. Todo su cuerpo se estremecía, pero se obligó a acercarse. Los hombres la miraron expectantes. Uno arqueó una ceja. «¿De verdad quieres que abra esto?». La voz de Helen salió en un susurro, pero con una fuerza que los silenció. «Sí, ábrelo». La tapa crujió al abrirla. El sonido resonó por el cementerio, agudo y antinatural. Entonces, con un último tirón, el ataúd se abrió de par en par. Helen se inclinó hacia adelante, forzando la vista a la luz de la luna, y entonces sintió un vuelco. Se llevó las manos a la boca mientras un grito ahogado escapaba de sus labios. El ataúd estaba vacío, sin uniforme, sin restos, solo oscuridad y un leve olor a tierra. Durante un largo y terrible instante, nadie se movió. Los dos hombres intercambiaron una mirada de sorpresa y su bravuconería flaqueó. Rachel, tras escabullirse de la caseta de vigilancia, llegó justo a tiempo para ver a Helen desplomarse contra el costado del ataúd, mientras sus sollozos desgarraban la noche. «¡Dios mío!», susurró Rachel, pálida. Los hombres se removieron, inquietos, y uno de ellos murmuró: «Esto no está bien». Helen levantó su rostro surcado de lágrimas con la voz ronca por la angustia. «Mintieron, no enterraron nada. Mi hijo no está aquí». Un silencio denso y sofocante se apoderó del cementerio. La verdad era peor de lo que había imaginado. Michael se había ido, e incluso su tumba era una mentira. El grito de Helen desgarró la noche, resonando por todo el cementerio. Se tambaleó hacia atrás desde el ataúd, con las rodillas dobladas. Rachel la atrapó antes de que cayera del todo, con el rostro pálido y afligido. Los dos hombres que habían excavado miraban la caja vacía, murmurando maldiciones en voz baja. Helen rebuscó en su bolso con manos temblorosas y sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía», susurró. Los hombres se pusieron rígidos. Uno negó con la cabeza. «Señora, no nos meta en esto, nos encerrarán». Pero la voz de Helen era áspera, inflexible. «No me importa, no se trata de ti, se trata de mi hijo». Marcó los números y se llevó el teléfono a la oreja. Cuando llegó la patrulla, sus faros iluminaron las lápidas con una intensidad intensa. Dos agentes descendieron, con las manos apoyadas con cansancio en los cinturones, mientras se acercaban a la extraña escena. Miraron a Helen, desplomada en el banco con Rachel a su lado, a los dos hombres inquietos y finalmente al ataúd abierto que yacía a plena vista. «¿Qué está pasando aquí exactamente?», preguntó un oficial. A Helen se le quebró la voz al ponerse de pie con dificultad. «Ese ataúd, mi hijo, se suponía que debía estar ahí, pero está vacío. Me mintieron». Los oficiales intercambiaron miradas dubitativas. Uno murmuró: «Es imposible que ustedes dos hayan hecho todo esto solas». Miró a los hombres, que se removían nerviosos. Tenían barro pegado a las botas. «No importa quién cavó», espetó Helen, sorprendiéndose incluso a sí misma con la firmeza de su voz. Señaló el ataúd con mano temblorosa. «Busquen ustedes mismos. Me dijeron que mi hijo fue enterrado, pero no hay nada aquí, nada». Los oficiales se agacharon, iluminando con sus linternas la caja hueca. Siguió el silencio. Cualquier duda que tuvieran se desvaneció. La tumba estaba vacía. Por la mañana, el cementerio bullía de actividad. Detectives locales acordonaron la zona mientras investigadores militares llegaban con uniformes impecables y rostros tensos. Las preguntas llovieron sobre Helen y Rachel. Algunos agudos, otros incrédulos. ¿Cómo lo supieron? ¿Por qué cavaron? ¿Qué esperaban encontrar? Helen respondió entre lágrimas.
Su voz, tras noches de insomnio y angustia, sonaba como si hubiera sido una pesadilla. Solo quería ver a mi hijo. Me dijeron que sufrió un infarto y luego una neumonía. Lo enterraron en el extranjero sin mí. Y ahora esto, señaló el ataúd. Dime dónde está mi hijo. Los investigadores no ofrecieron respuestas inmediatas, pero a medida que los días se convertían en semanas, empezó a surgir una historia, reconstruida mediante filtraciones, rumores y confesiones. Michael no había muerto de un infarto, no había sucumbido a una neumonía, ni siquiera lo habían encerrado en un ejercicio de entrenamiento, como le habían dicho con tanto cuidado. La verdad era mucho más dura. Su unidad había sido enviada al combate activo, no a ejercicios. Una repentina descarga de artillería había atravesado el terreno desértico. Las explosiones abrían cráteres en la tierra. En medio del caos, los soldados se dispersaron. Algunos regresaron conmocionados, otros heridos. Pero Michael nunca regresó. Durante horas lo buscaron, gritando su nombre, barriendo el campo devastado, pero el suelo estaba destrozado, la arena llena de agujeros de proyectiles y escombros. No se recuperó ningún cuerpo. Y en la niebla de la guerra, con la presión en aumento y los superiores exigiendo explicaciones, se tomaron decisiones. Alguien lo declaró presunto muerto. Para evitar el escrutinio, para eludir preguntas sobre por qué un joven de 19 años había sido lanzado al combate real, se alteró la documentación, se reescribieron los informes, se redactó una causa de muerte falsa. Primero un infarto, luego una neumonía. En algún punto de la cadena, alguien autorizó un entierro que nunca se llevó a cabo. Le entregaron a Helen una bandera, un certificado, un ataúd holográfico y esperaban que eso bastara para calmar el dolor de una madre. Pero Helen no se había quedado callada y ahora la verdad ya no podía ocultarse. El escándalo se extendió rápidamente. Los periódicos locales lo publicaron en primera plana. Madre encuentra vacía la tumba de su hijo. Los medios nacionales recogieron la historia, cuestionando la integridad del ejército. Se convocaron audiencias militares. Los oficiales que habían firmado los informes falsos fueron citados ante los tribunales, con sus carreras destruidas, algunos enfrentando cargos por falsificación de documentos oficiales. Sin embargo, para Helen no hubo victoria en su desgracia. Sentada en su pequeña sala, observaba las noticias con las manos temblorosas mientras el presentador recitaba las conclusiones. Debería haberse sentido reivindicada, pero en cambio se sintió vacía. Su hijo se había ido. Nadie podía decir dónde estaba ni si su cuerpo sería recuperado alguna vez. No había tumba que visitar, ni lápida donde poner flores, ni certeza de dónde yacían sus restos bajo la tierra extraña. Solo tenía la ausencia. El dolor la consumía. Su cabello, antes oscuro, comenzó a teñirse de plata en mechones, como si cada mechón cargara con el peso de otra noche de insomnio. Sus vecinos notaron el cambio y susurraban que Helen parecía 20 años mayor que el otoño anterior. Rachel se quedó cerca, haciendo lo que podía, pero ni siquiera su presencia podía borrar el vacío. Cada mañana, Helen despertaba con el mismo pensamiento oprimiendo su pecho. Mi hijo no tiene tumba, mi hijito no tiene un lugar de descanso. Y a medida que se instalaba el frío invierno de Pensilvania, las paredes de su casa parecían cerrarse más a su alrededor, el silencio más denso, el dolor más profundo. Pasaron 6 meses. La nieve se derritió de las colinas de Scranton, dejando las calles resbaladizas por la lluvia primaveral. Helen O'Connor vivía sus días como alguien que había olvidado lo que significaba vivir. Su cabello, antes oscuro y espeso, se había vuelto casi blanco. Cada mañana se obligaba a levantarse de la cama, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Cumplía con su deber. Preparaba té, alimentaba al gato del vecino cuando se lo pedía, respondía a las llamadas diarias de Rachel, pero por dentro estaba vacía. La bandera doblada aún reposaba sobre su repisa, un cruel recordatorio de un hijo sin tumba. Los vecinos evitaban mencionar a Michael, temerosos de avivar su dolor. Rachel se mantuvo firme, a menudo pasando la noche para hacerle compañía, pero ni siquiera su presencia podía aliviar el dolor. Helen vivía en un mundo crepuscular, suspendida entre la negación y la desesperación. Entonces, una mañana húmeda, alguien golpeó la puerta principal. Era temprano, demasiado temprano para el cartero, demasiado temprano para Rachel. Helen se quedó paralizada, con la taza a medio camino de sus labios. Volvieron a llamar, esta vez con más firmeza, con el corazón latiendo con fuerza.
Se levantó y se dirigió a la puerta arrastrando los pies. Al abrirla, casi se desplomó en el acto. Michael estaba allí. Estaba demacrado, con el rostro más delgado de lo que recordaba, los ojos hundidos por meses de penurias. Su uniforme le colgaba suelto, su postura cansada, pero sus ojos, esos familiares ojos azules, estaban vivos. «Mamá», dijo en voz baja, con una voz inconfundible, «ya estoy en casa». Helen se quedó sin aliento en un grito agudo. El mundo se inclinó, los colores se arremolinaron, y antes de que pudiera articular otra palabra, su cuerpo se rindió. Michael se abalanzó sobre ella, sujetándola justo antes de que cayera al suelo. «Mamá, mamá, soy yo. Quédate conmigo, por favor». Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en el sofá, con una manta sobre los hombros. Michael se arrodilló a su lado, aferrándose a su mano como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Extendió la mano con dedos temblorosos y le tocó la cara. El calor de su piel le provocó un nuevo torrente de lágrimas. «Estás viva», susurró con la incredulidad y la alegría a flor de piel. «Pero me dijeron que estabas muerta, dijeron que te enterraron». La voz de Michael se quebró. «Lo sé, me enteré cuando nos trajeron de vuelta. Lo siento mucho, mamá. No pude contactarte, no nos dejaron». Sus lágrimas corrían sin control. «¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó?». Respiró entrecortadamente y empezó a explicar. Cuando el ataque de artillería arrasó el campo de entrenamiento, la explosión lo dejó inconsciente. Al despertar, estaba rodeado de desconocidos, hombres armados que lo tomaron a él y a varios más como prisioneros. Durante meses vivió en cautiverio, hacinado en una habitación oscura con otros soldados, apenas con comida suficiente para sobrevivir, con las heridas sin tratar. Los días se convertían en noches, las semanas se convertían en años. «No sabíamos si alguna vez saldríamos», dijo en voz baja. Pero finalmente las negociaciones funcionaron. Nos trasladaron y me llevaron a un hospital militar. Nos tenían bajo vigilancia, nos obligaban a pasar por informes antes de permitirnos contactar con alguien. «Quería llamarte todos los días, mamá, lo juro, pero no me dejaban, y para cuando pude solo quería venir directamente aquí». Helen apretó su frente contra la de él, sollozando abiertamente. «Rezaba todas las noches. Le rogaba a Dios que te trajera de vuelta a mí, y lo hizo, lo hizo». Michael la abrazó con todas sus fuerzas, estrechándola con la fuerza que su frágil cuerpo le permitió. Lloraron juntos, madre e hijo, reunidos en un momento tan sobrecogedor que pareció que el mundo entero se derrumbaba. La noticia corrió rápidamente por Scranton. Los vecinos que habían ofrecido sus condolencias ahora se quedaron boquiabiertos al ver a Michael caminando junto a su madre por la calle. Rachel llegó en menos de una hora, subió corriendo los escalones del porche y se arrojó a los brazos de Michael. Su abrazo fue desesperado, desenfrenado, el reencuentro de dos almas que temían no volver a encontrarse. En los meses siguientes, Michael recuperó lentamente sus fuerzas. Su cuerpo sanó, aunque las cicatrices del cautiverio persistían en las ojeras. El ejército le otorgó una baja honorable, liberándolo de la carga de seguir sirviendo. Por primera vez desde la preparatoria, Michael pudo planificar un futuro que no estuviera definido por la guerra. Ese otoño se matriculó en la Universidad Estatal de Pensilvania, decidido a obtener la carrera técnica que había soñado antes de que todo cambiara. Helen lo acompañó en su primer día de clases. Su corazón se llenó de orgullo al verlo. Lo vio entrar al aula, vivo, libre y lleno de potencial. Rachel siempre estuvo a su lado. Su vínculo, probado por la distancia y la desesperación, se había fortalecido. Poco después se hablaba de matrimonio y ya se estaban gestando planes para una pequeña ceremonia. Helen volvió a llorar, pero eran lágrimas de alegría, de esas que creía no volver a derramar. Por fin su casa ya no parecía una tumba. La bandera doblada seguía sobre la repisa, pero ahora estaba acompañada por fotografías. Michael sonriendo en su escritorio en Penn State. Michael y Rachel tomados de la mano. Michael, erguido, aunque más delgado que antes, rodeaba con el brazo a su madre. Helen había recorrido el Valle de la Muerte, con el alma destrozada por las mentiras y el dolor. Pero ahora, sentada en el porche viendo a su hijo y a su prometida reír en el jardín, sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que creía muerto el día que le dijeron que se había ido. Esperaba que su hijo hubiera regresado a ella y que, con él, la vida también hubiera regresado.